Bueno, hola, buenos días a todos. Antes que nada, pues quisiera agradecer a mis tutores, el doctor Hugo González Cantú, que bueno, me apoyó para hacer este seminario, también al doctor Nicolás Martínez, que me asesoró en toda la parte legal y que siempre me está asesorando en esta parte que me parece todavía un poco misteriosa. Y bueno, pues yo soy la doctora Mónica Arienti y les voy a hablar de la capacidad para tomar decisiones con respecto a su tratamiento en pacientes psiquiátricos. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, pues porque al trabajar en un hospital, seamos psiquiatras o cualquier tipo de médicos, creo que constantemente estamos pensando si el paciente podría llegar a tomar esa decisión, si realmente somos nosotros los que debemos de tomar la decisión por él, o en caso de que queramos protegerlo, pues tal vez valdría la pena buscar a alguien más que tome esta decisión por él. Sin embargo, creo que para poder hablar de esto necesitamos unas bases un poco más sólidas que nos permitan hacer un juicio sobre si un paciente tiene la capacidad o no. Y de allí que yo haya planeado este seminario. En realidad vamos a tocar algunos temas como la introducción, como qué es la capacidad en medicina, cuál es el concepto de capacidad jurídica en México, porque no se nos debe de olvidar que pues a final de cuentas hay una constitución y nosotros también nos regimos por leyes, aunque seamos médicos. Hablar un poco de discapacidad psicosocial, porque no se nos debe de olvidar que para la ley pues los pacientes psiquiátricos son considerados discapacitados. Entonces ellos entran dentro de los convenios de discapacidad y dentro de las leyes de discapacidad y por eso es importante que los conozcamos. Además, a mí me gustaría dejarles un poco de cómo se debe de evaluar la capacidad en medicina en general y ya por último hablar sobre la capacidad en pacientes con trastornos psiquiátricos. Entonces me gustaría empezar con un ejemplo. Digamos que hay un paciente hombre de 33 años que desde hace 6 años le dieron el diagnóstico de trastorno bipolar. Este paciente ha tenido más o menos 14 hospitalizaciones en estos últimos 6 años y todas por manía. Cuando llegó nuevamente al hospital porque estaba en manía. Afortunadamente mejoró y ya ahorita está en consulta externa. Y algún médico que ha leído los últimos artículos resulta que conoce un nuevo tratamiento que ha demostrado ser muy bueno para las manías y se le ofrece al paciente. Cuando le ofrece el tratamiento al paciente, el paciente dice, híjole, pues es que a mí ningún tratamiento me ha servido antes. No veo por qué este tratamiento que ahora me estás ofreciendo me serviría. Muchos de nosotros seguramente diríamos, ¿qué le pasa a este paciente? ¿Por qué no quiere hacer exactamente lo que yo, que tengo todo el conocimiento del mundo, le estoy ofreciendo? ¿Será que el paciente puede tomar esta decisión de rechazar nuestro tratamiento? O al contrario, mejor deberíamos de buscar a la familia y que la familia nos diga, no, este es el tratamiento que debes de tomar y que lo obligue prácticamente a tomarlo. ¿O será que el paciente sí tiene la capacidad para tomar esta decisión? Pues bueno, espero que conforme vayamos avanzando en esta sesión, esto vaya quedando un poco más claro y al final retomaremos nuevamente este tema. Entonces, bueno, como tal, es muy importante que nosotros entendamos que tenemos que respetar la autonomía del paciente y para eso, pues necesitamos conocer la capacidad para tomar decisiones sobre los cuidados de salud. Evaluar la capacidad de las personas para tomar decisiones va a ser un proceso complejo, que sin duda va a tener responsabilidades tanto éticas como legales. Y es importante que nosotros los conozcamos, porque bueno, antes de 1955 pues no existía el consentimiento informado como tal, pero hoy en día nosotros tenemos la obligación de recabar un consentimiento informado y que sea el paciente el que tome la decisión de la manera que, de una manera que se considere adecuada para él. Entonces, ¿qué es la capacidad en medicina en general? Pues la capacidad va a ser una habilidad para tomar una decisión. Esto va a medir cómo un paciente utiliza cierta información, es decir, nosotros como médicos vamos a tener la obligación de brindarle al paciente información sobre el tratamiento, la enfermedad y opciones que llegue a tener con respecto a esta.
Y así el paciente va a tener que procesar esta información y por fin llegar a una decisión. Esta decisión que el paciente debe tomar en condiciones ideales, pues no debe ser presionada ni por nosotros ni por los familiares. Muchas veces tanto los familiares como nosotros decimos, bueno, si no sigues este tratamiento, pues la verdad es que yo ya no puedo ser tu médico tratante porque esto es lo que yo estoy proponiendo. Y si tenemos este tipo de actos, pues en realidad, en lugar de estar respetando el derecho a la autonomía de los pacientes, pues nosotros estaríamos optando más por un modelo un poco paternalista, donde parecería que los pacientes tienen que hacer exactamente lo que el médico diga. No es igual que el paciente decida si ya no quiere, por ejemplo, no va a ser igual el peso que le tenemos que dar a si un paciente tiene la capacidad o no. No va a ser igual pedirle a un paciente que decida sobre si se quiere tomar un medicamento para la gastritis o no, a compararlo con si el paciente está tomando la decisión de querer reanimación al final de su vida o no. Por supuesto que a cada decisión se le tiene que dar un peso distinto y por eso habrá pacientes que puedan tomar decisiones más sencillas y habrá otros que sí puedan tomar decisiones mucho más complejas. Pero el chiste es darles la posibilidad de que se analice este proceso para ver si tienen la capacidad o no. Ahora, en cuanto a la capacidad, algo muy importante es que no va a ser estática. Va a depender mucho del momento en el que se esté evaluando la decisión y de la situación del paciente. ¿Por qué digo que no es estática? Pues porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo evaluar a un paciente que tenga esquizofrenia y esté en una fase aguda de la enfermedad, donde tal vez sus ideas delirantes le están haciendo pensar que no debe confiar en el médico, a un paciente igual, con el mismo paciente con esquizofrenia, pero que esté en una fase de remisión o de control de los síntomas. Por supuesto que allí podríamos argumentar que tal vez el paciente en el momento agudo pudiera ser que no tenga la capacidad para tomar decisiones, pero en un momento de estabilidad de la enfermedad seguramente lo podrá hacer. Y es bien importante que valoremos pues que la decisión sea congruente tanto con los valores propios del paciente como con sus preferencias. Entonces, bueno, los médicos por ley vamos a tener que obtener el consentimiento informado de nuestros pacientes antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. Y debemos de recordar que un consentimiento informado válido va a ser aquel en el que se le da información pertinente al paciente y es importante que esta información sea orientada al paciente. O sea, de nada me va a servir a mí decirle al paciente información sobre su padecimiento como si yo se la dijera a un colega. Más bien nos tenemos que adecuar al nivel del paciente, inclusive si tiene discapacidad intelectual, y contarle, o bueno, decirle lo que va a pasar de una manera que nos pueda entender. También es importante que para que el consentimiento sea válido, haya una decisión voluntaria y se trate de un paciente competente, es decir, que tenga la capacidad para tomar este tipo de decisiones. Si el paciente no tiene la capacidad para tomar las decisiones, pues nos vamos a tener que ver obligados a buscar algún familiar que pueda ayudarnos a proteger al paciente para que se tome la mejor decisión posible. Y sin duda es tarea de cualquier médico determinar si el paciente cuenta o no con la capacidad para tomar la decisión. Antes de 1955, por ejemplo, cuando todavía no existía como todo esto del consentimiento informado, pues muchas veces se optaba porque los médicos ni siquiera le daban toda la información al paciente. Y esto obviamente hacía pues que ellos decidieran en base a lo que el médico quería. Pero como afortunadamente este modelo ha ido cambiando, es por eso que ahora necesitamos tomar mucho más en cuenta a los pacientes, independientemente del padecimiento que ellos tengan. Ahora, es importante recordar que un consentimiento obtenido de un paciente que no tenga la capacidad para tomar esa decisión, pues en realidad es inválido, porque sí, podrá decir que está de acuerdo, pero en realidad no sabemos el proceso que tuvo para llegar a esa decisión. Y por otro lado, pues los médicos que obtienen un consentimiento de un paciente que no tiene la capacidad, pues podrían llegar a ser sujetos de reclamaciones. Desde reclamaciones tan sencillas como por el paciente una vez que esté mal, que se ponga bien, perdón, hasta de pues familiares o inclusive pudieran llegar a ser de algún tipo legal. Y bueno, a mí un dato que me llama mucho la atención, y sobre todo por si alguno de nosotros quiere hacer psiquiatría de enlace o trabajar en algún hospital general,
Pues del 3 al 25% de las interconsultas en hospitales a psiquiatrías, en hospitales generales, pues tienen que ver con la capacidad del paciente para tomar una decisión con respecto a su tratamiento o no. Y yo creo que todos hemos visto esto, o lo veíamos por lo menos en el internado. De pronto, ¿qué pasa cuando llega un paciente de 70 años que se le tiene que hacer una hemicolectomía porque el médico cree que es lo mejor, porque tiene divertículos y ya están a punto de inflamarse, lo que sea, y el médico pues él aconseja la cirugía porque es cirujano, pero el paciente no quiere, y entonces muchas veces se le habla al psiquiatra con la intención de que le explique al paciente que eso es lo que más le conviene. Pero en realidad, como psiquiatras, nosotros tenemos que evaluar si realmente el paciente desea ese proceso o no y analizar los factores de por qué se está negando a la cirugía. Pudiera ser que tenga mucho dolor y en este momento pues él no pueda tomar esa decisión. O pudiera ser que el paciente diga, no, pues ya tengo 70 años, ya he vivido con esto mucho tiempo, realmente meterme a un proceso quirúrgico que conlleva riesgos, que podría no despertar de la anestesia, pues no lo quiero hacer. Y es algo que también se vale. Como médicos nos cuesta mucho aceptar que el paciente no nos dé exactamente la razón y que no quiera seguir justo el tratamiento que nosotros le estamos indicando. Y eso es lo que tenemos que aprender a respetar. Y porque aparte, algo que es un hecho, es que si involucramos al paciente en la toma de decisiones y el paciente acepta un tratamiento, eso también indudablemente va a mejorar el apego al tratamiento y va a hacer que nuestros pacientes pues estén mejor, porque a final de cuentas ellos tomaron la decisión del tratamiento y se sienten parte del proceso. Ahora, por supuesto que hay que tener consideraciones antes de pensar en evaluar la capacidad. Ya acabamos que es esencial evaluarla en cualquier interacción médico-paciente. Y muchas veces lo estamos haciendo. Yo creo que si de pronto vamos a hablar de voluntades anticipadas con un paciente y la paciente que siempre llegaba muy puntual y llegaba bien vestida y llegaba pues, muy bien al consultorio y muy amable, de repente la vemos irritable, que no se ha bañado en 5 días, que incluso puede llegar a tener alucinaciones, ideas delirantes. Bueno, tal vez en ese momento, no todos nos daríamos cuenta que en ese momento no sería lo ideal hacerla firmar algún documento o tomar alguna decisión importante. Por otro lado, también es importante que sepamos que en la ausencia de una razón para sospechar incapacidad, pues por lo general tenemos que asumir que esta es adecuada. Es decir, todos los pacientes, independientemente de su condición, van a tener la capacidad. No podemos decir de entrada no la tienen porque tiene esquizofrenia o porque tiene demencia. De entrada todos tienen la capacidad y nosotros tendremos que buscar si es que está conservada o de plano ya la han perdido. También se ha dicho mucho del deterioro cognitivo, si es que el deterioro cognitivo te obliga o no a evaluarla. Y en realidad la mayoría de los estudios coinciden en que sí, si un paciente tiene deterioro cognitivo, se debe de evaluar la capacidad. Y para eso es que muchas veces se usa el Mini-Mental. Se ha propuesto que el punto de corte de 19 puntos podría orientarnos a que abajo de esta calificación un paciente no tenga la capacidad. Sin embargo, no es una ley del todo y nada. Tenemos que entender que habrá pacientes que tengan un Mini-Mental muy bajo y aún así habrá decisiones que puedan tomar. Y habrá pacientes que tengan un Mini-Mental muy alto que tal vez habrá decisiones que no puedan tomar. Y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Por otro lado, también, como les decía, no hay un padecimiento que invariablemente nos hable de disminución en la capacidad. De allí nuevamente, pues en las demencias, habrá pacientes con demencia que pueden tomar ciertas decisiones y otros que de plano ya no, y el chiste es que los protejamos. Recordar que es específica para una tarea, o sea, para la decisión que estamos evaluando nada más, y el juicio sobre la capacidad, pues desgraciadamente no es de certeza científica. O sea, no es como una receta, no es como unos puntos de corte que nosotros podamos determinar, pero sí es algo que es tarea de cada médico y a partir de su juicio clínico empezar a ejercitar para que pueda tomar decisiones adecuadas con respecto a si un paciente tiene la capacidad o no. Entonces, siempre vamos a tener que considerar en una balanza, por un lado, el riesgo de que un paciente capaz se le niegue el derecho de decidir sobre un tratamiento contra el riesgo de que un paciente sin capacidad sea dañado por su decisión. Es decir, siempre que nos enfrentemos a evaluar la capacidad de un paciente, tenemos que poner la autonomía del paciente, que esa debe pesar mucho más por el modelo médico en el que vivimos actualmente, contra la protección o el daño que puede generar si el paciente decide tal o cual cosa.
Ahora vamos a hablar un poquito de la capacidad jurídica en México, porque a final de cuentas, pues nos tenemos que regir por leyes. Entonces es importante que aunque a veces nos parezca un poco árido, pues que conozcamos cuáles son las definiciones de capacidad. Y bueno, la capacidad es la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, o la facultad o posibilidad de que esta persona pueda ejercitar sus derechos y sus obligaciones por sí misma. Y es importante que acá sepamos que hay dos tipos de capacidad principales en los que esto se divide. La de goce, que es el atributo de la personalidad que se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte, en virtud de la cual una persona puede ser titular de derechos y obligaciones, y la de ejercicio, que es la aptitud que requieren las personas para ejercitar por sí mismas sus derechos y cumplir sus obligaciones. Esta se adquiere con la mayoría de edad o con la emancipación y se pierde junto con las facultades mentales, ya sea por locura, idiotismo, imbecilidad o muerte. Entonces, según esta definición, pues todos nuestros pacientes no tienen capacidad de ejercicio, según esta definición. Y ahorita vamos a ver qué es lo que dice la ley. Lo que sí quiero que quede claro es que todos los pacientes, independientemente de si tienen un tutor o no, todos tienen la capacidad de goce, y es importante que eso no se nos olvide para que respetemos sus derechos y sus obligaciones. Entonces, bueno, para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿y por qué quiero hablar de esto primero? Pues porque no se nos puede olvidar que si México firma una convención, y esta convención está firmada por México, la convención llega a nivel de la Constitución. O sea, con esto quiero decir que están a la par, se tiene que respetar a la par. México firmó esta Constitución donde se incluyen a los pacientes con discapacidad y ellos definen a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Lo cual resulta interesante porque ellos están viendo el punto de vista de discapacidad de manera social. Ellos realmente no lo están viendo como nosotros médicos lo llegamos a ver. Más bien ellos están viendo como el entorno es el que hace que una persona sea discapacitada, no la misma persona como tal, que en el modelo médico pues muchas veces nosotros pensamos, él es discapacitado porque tiene tal condición, y aquí más bien lo estamos viendo como de afuera hacia adentro. Por otro lado, esta convención también sacó un artículo que ha sido bastante polémico, el artículo 12, donde busca el igual reconocimiento como personas ante la ley. Y este dice que a los pacientes se les tiene que respetar la toma de... Bueno, yo hablo de los pacientes psiquiátricos, pero bueno, en general es para todos los discapacitados, entre ellos los pacientes psiquiátricos, se les tiene que respetar en la toma de decisiones en todas las materias que conciernen al individuo, que los pacientes tendrán el derecho a la toma de decisiones asistida y en casos excepcionales donde se requiera una representación jurídica, bueno, se vale, pero esta deberá estar limitada por claras garantías que protejan los derechos de las personas y tiene que ser revisada periódicamente. O sea, esto resulta importante porque a diferencia del modelo de las leyes, donde en realidad cuando un paciente no tiene la capacidad se busca la sustitución, o sea, que alguien más tome esta decisión por él, con esta convención lo que México está firmando es que se debe de buscar que la decisión sea asistida. O sea, no es como tiene los derechos o no los tiene, sino esta persona que tiene discapacidad, vamos a ver si puede hacer ejercicio, de su capacidad para decidir cómo tomar decisiones y cómo ejercer sus derechos. Y de allí que sea distinto a lo que la ley nos dice que tenemos que hacer. Entonces, bueno, para la Ley General de Salud, en la salud mental, en el artículo 74 bis, se dice que las personas con trastornos mentales van a tener los siguientes derechos. Derecho al consentimiento informado de la persona o su representante en relación al tratamiento a recibir. Este solo se exceptuará en el caso de internamiento involuntario, cuando se trate de un caso urgente o cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades del paciente. Y esto resulta importante porque más adelante, cuando hablamos de qué es invalidez, que es cuando el paciente pierde la capacidad, es, como bien lo dice el artículo 173, la invalidez es la limitación en la capacidad de una persona para realizar por sí misma actividades necesarias para su desempeño.
físico, mental, social, ocupacional y económico. Y por esta ley podemos ver que los pacientes psiquiátricos pues llegan a ser considerados como que no tengan la capacidad, pero por otro lado también está diciendo antes la Constitución que sí tenemos que tomar un consentimiento informado con ellos. Entonces, como que la ley parecería que se llega a contradecir, pero bueno, por otro lado, afortunadamente tenemos cuestiones como la Convención, que hace ratito les presentaba, pero que también llega a ser un poco radical su modelo de asistencia en las decisiones en lugar de una sustitución como tal, porque habrá casos donde sí lo que más proteja a nuestro paciente sea una sustitución, pero también habrá muchos casos donde optar por un modelo donde haya asistencia para la toma de decisiones puede hacer que el paciente se involucre mucho más en el tratamiento. Ahora, también la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el artículo 4, dice que las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico. Y allí no va a haber distinción en ninguna de sus características y también se debe de corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta de manera menos favorable que otra. Entonces, nuevamente estamos diciendo pues que no podemos discriminar a ninguna persona que tenga discapacidad, incluyendo a los pacientes psiquiátricos, y que ellos, a final de cuentas, tienen los mismos derechos que todos. E inclusive que se va a entender como discriminación por motivos de discapacidad cuando se haga cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Y una persona con discapacidad pues será toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Y bueno, también debemos de ver que abajo de la Constitución pues están las leyes de las entidades como tal. Por ejemplo, en la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, en el artículo 6, en la fracción 2, se refiere a que las personas usuarias de salud mental tienen derecho a la toma de decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento. O sea, en conclusión, dicho por la ley, nosotros tenemos que tomar en cuenta las decisiones de nuestros pacientes, aunque en algunos puntos la ley puede llegar a contradecirse, como por ejemplo cuando está hablando de invalidez como tal, y que bueno, que no se nos olvide que hay convenciones que están a la par de nuestra Constitución y que estamos obligados a respetar, donde se están abordando temas pues como de manera un poquito más radical, donde de plano a ellos les gustaría que todo el mundo pueda tomar las decisiones pues por ellos mismos, ¿no? Pero también viéndolo desde el punto de vista médico, pues sabemos que no siempre va a ser así, pero que sí tenemos la obligación de proteger a nuestros pacientes. Ahora, volviendo un poco a los temas de cuándo se debe de evaluar la capacidad, pues por ejemplo, cuando haya un cambio brusco en el estado mental habitual del paciente, ya sea por problemas psiquiátricos, alteraciones físicas, hipoxia, infecciones, o muchas veces los mismos medicamentos pueden hacer que el paciente en ese momento no pueda tomar una decisión como tal. También, si un paciente rechaza un tratamiento que está claramente indicado y no consigue argumentar por qué. O sea, no quiero, pues porque no quiero, pero habrá que ver si puede argumentarnos por qué es que no lo quiere. También, cuando el paciente acepte con facilidad que se le realicen procedimientos sin ponderar ni los riesgos ni los beneficios. O si el paciente tiene un trastorno neurológico conocido o psiquiátrico ya de base. Esos también son como focos amarillos que se nos tienen que prender y decir, bueno, puede ser que este paciente no vaya a tener la capacidad. Ahora sí, ¿cómo evaluarla? Bueno, pues yo me baso en dos autores que son Applebaum y Grisso, que son como unos autores norteamericanos que son de los que más han escrito cómo se debe de evaluar la capacidad. Y ellos proponen que de entrada tiene que ser con una entrevista cara a cara. Y que esta entrevista idealmente tiene que ser por el médico tratante. Sé que a veces al psiquiatra se le pueden llegar a pedir interconsultas, pero idealmente debe ser por el médico tratante porque es el que conoce cómo reacciona el paciente y el que de manera más clara
puede darle la información pertinente al paciente. En caso de que el médico tratante no se quiera involucrar, bueno, pues ya nosotros tendremos que ponernos a estudiar para poderle explicar al paciente toda la información que es relevante para que tome una decisión. Para evaluarla son cuatro dimensiones. La de comprensión, la de expresar una opción, apreciación y razonamiento. En realidad, estas 4 dimensiones no se utilizan siempre a nivel legal o en medicina inclusive. En los sistemas legales como a nivel mundial, las que más se utilizan son la de comprensión y la de expresar una opción. Pero ahorita vamos a ver por qué esto también puede generar ciertas fallas. Entonces vamos a ver un poco sobre la comprensión. Pues la comprensión como tal es entender el significado de la información relevante. O sea, cuando uno le dice al paciente sobre su diagnóstico, los riesgos y beneficios del tratamiento o las opciones que tiene, nosotros después tenemos que interrogar si el paciente entendió la información relevante de lo que le estamos diciendo. No necesitamos que nos diga todos los detalles. A veces simplemente con comprender como el marco en general puede ser suficiente. A veces no necesitamos que los pacientes nos digan exactamente todo para tomar una decisión. Entonces le podemos preguntar al paciente, ¿entiende lo que le estamos diciendo? Y se va a evaluar, se recomienda que se evalúe en 3 niveles. Si es adecuada, incluso eso lo podemos calificar con un 2, si es marginal, con un 1, y si es inadecuada, con un 0. Esto más que nada como guía para nosotros, para que tengamos cómo fundamentar que estamos decidiendo si el paciente tiene la capacidad o no para tomar decisiones. Por si alguien nos dijera, oye, ¿por qué decidiste que este paciente no tenía la capacidad? Bueno, pues es que fíjate que cuando yo le hablé cuando le pedí o cuando evalué la parte de comprensión, el paciente sacó 0, porque en realidad todo lo que me decía era inexacto, eran respuestas distorsionadas, lo que me respondía no se relacionaba con la pregunta que yo hice, o bueno, no, si era adecuada porque el paciente recordaba bien el contenido, o era marginal, de repente me quedan las dudas, como si sí entendió lo que le dije o de plano no lo entendió. Y bueno, la de expresar una opción. Se ha dicho que el que un paciente no exprese una opción, o en muchos lados se utiliza, pues ya es igual a que el paciente no tenga la capacidad. Y bueno, sí puede ser, por ejemplo, si tenemos un paciente con catatonia y le estamos pidiendo o estamos evaluando si tiene la capacidad o no, pues probablemente no la va a tener, partiendo del hecho que va a ser muy difícil que exprese una opción. Pero, por ejemplo, si tenemos un paciente sordo-mudo, pues igual y no nos puede expresar la opción de la manera que nosotros estamos buscando, pero nosotros tenemos que ser creativos y adecuarnos al nivel del paciente y decir, bueno, señálame aquí qué es lo que quieres hacer o tal vez escríbemelo, o en un paciente que está en la terapia intensiva y solamente puede como parpadear, pues también tendremos que ver un método si es que su cognición está haciendo de manera adecuada. Y al expresar una opción, pues estamos viendo la habilidad de tomar una decisión. Y allí podemos interrogar, pues, qué le gustaría hacer al paciente. Y ya así calificarla en adecuada, si el paciente dio una opción claramente, en marginal, si el paciente pues es ambivalente, da varias opciones, y inadecuada, cuando el paciente de plano no puede dar una opción. Pero, por ejemplo, puede ser que un paciente que está psicótico, que está internado, nosotros le decimos, bueno, pues como tienes ideas delirantes, como tienes alucinaciones, te vamos a dar este antipsicótico porque ese te va a ayudar a disminuir tus ideas delirantes. Y el paciente dice, sí, perfecto. Y más tarde, cuando va con la enfermera y la enfermera le da el medicamento, el paciente dice, la enfermera le pregunta, ¿por qué te dieron este medicamento? Y el paciente dice, pues me lo dieron porque esto me va a hacer dormir mejor o me va a dar mucha más energía. Bueno, ok, el paciente expresó su decisión, dijo sí voy a tomar el medicamento y el médico seguramente estuvo muy contento porque, bueno, pues sí, el paciente está mal, está internado, pero a final de cuentas está tomando la decisión correcta, ¿no? Sobre todo porque yo se la propuse. Pero si nos vamos a analizar cómo llegó a expresar esa opción, pues la verdad es que nos quedarán muchas dudas porque el paciente cree que ese medicamento se le está dando para algo que no es, en realidad se le está dando para las ideas delirantes y él cree que se le está dando para que duerma mejor. Entonces allí, aunque el paciente está expresando una opción, no nos podemos basar en solo esa dimensión para decir que el paciente tiene la capacidad, porque todas las otras funciones no están funcionando de manera adecuada.
Ahora, otra de las dimensiones importantes de valorar la apreciación, que es la habilidad de entender cómo la información revelada aplica a uno. Por ejemplo, el diagnóstico. Dígame en sus propias palabras cuál es su problema médico, del beneficio o del riesgo que pueda llegar a tener el tratamiento. Y este también es importante que lo valoremos. ¿Por qué? Porque la apreciación nos habla de la conciencia de enfermedad. Y muchas veces, o bueno, en los estudios se ha visto que si no hay conciencia de enfermedad, puede ser que no haya capacidad para tomar decisiones. Sin embargo, yo les diría, así como ahora que estuve aplicando la escala de MACAT para mi tesis, pues me topaba con pacientes que tienen esquizofrenia y que, porque solamente fueron una muestra de pacientes con esquizofrenia, y de pronto los pacientes no tenían una buena conciencia de enfermedad. Muchos me decían, no, lo que yo tengo no es esquizofrenia. Pero por otro lado, cuando yo les planteaba la posibilidad de tener un tratamiento o no, muchos preferían continuar con un antipsicótico o cambiar de antipsicótico. Y esto a mí me parece que tiene mucho que ver pues con el estigma que hay alrededor del diagnóstico de esquizofrenia. Para los pacientes es difícil aceptar el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, de allí que la conciencia de la enfermedad nos pueda variar. Tal vez ellos, o tal vez no han sido tan bien psicoeducados y ellos no quieren tener la enfermedad, pero a final de cuentas, a pesar de que no tengan la apreciación, pueden tomar la decisión porque se están dando cuenta que el antipsicótico sí les está funcionando para estar más tranquilos, para no estar escuchando voces, para no caer en una hospitalización. Entonces, por eso es que es importante que entendamos que estas dimensiones no son del todo y nada, y que dependiendo de la decisión, nosotros le vamos a tener que dar más peso a la apreciación, a la comprensión, a la toma de decisiones o al razonamiento que haya seguido el paciente para llegar a esa decisión. Entonces, para valorar la apreciación, pues tenemos que ver si es adecuada cuando el paciente va a reconocer que tiene un problema o reconoce el beneficio o riesgo de la opción. Marginal, pues cuando no nos queda muy claro porque el paciente niega puntos claves o es ambivalente o no tiene un buen razonamiento, y va a ser inadecuada cuando de plano pues el paciente da una explicación delirante o que no tiene sentido con respecto a esta pregunta. Ahora, del razonamiento, pues el razonamiento como tal es la habilidad de comparar información e inferir consecuencias de la opción. Y aquí es cuando siempre va a haber una opción cuando estamos valorando si el paciente tiene la capacidad para tomar una decisión o no, porque siempre va a estar el tratamiento comparado con nada o el tratamiento comparado con otras muchas opciones. Entonces ahí tenemos que ver si el paciente puede comparar por qué la opción que él está eligiendo es mejor que otra de las que le propusimos, y también si entiende las consecuencias que puede tener que él tome esa decisión y que prefiera tal tratamiento. Y entonces de allí que vamos a valorar la capacidad que tiene el paciente para comparar, o sea, comparar las consecuencias, si puede generar consecuencias, por ejemplo, un paciente que nos hable de cómo esa situación podría afectar su vida, y si tiene consistencia lógica, porque de pronto hay pacientes que parecería que que están razonando, pero a la mera hora algo nos brinca y como que nada de lo que nos dijo tenía consistencia lógica. Entonces, por eso tenemos que ir evaluando y nuevamente calificar según si es adecuada, según si es marginal o si de plano es inadecuada. Y ya posterior a eso, pues nosotros tendremos que revisar cómo le fue al paciente en estas 4 dimensiones y determinar si consideramos que el paciente sí tiene la capacidad o no. ¿Por qué es importante que lo hagamos nosotros? Pues porque si pretendemos que el sistema judicial va a tomar las decisiones de si el paciente tiene la capacidad o no en todos los casos, esto sería algo sumamente complicado. El sistema judicial no se daría abasto, por un lado, sería sumamente costoso para el sistema de salud. Y por otro lado, decisiones que se pueden tomar en un momento, si estamos esperando a que el juez determine si sí tiene la capacidad o no, pues nos podríamos alentar muchísimo con esas decisiones. Y a final de cuentas creo que es algo que debemos de evaluar día a día, igual y no tan minuciosamente, pero que sí tenemos que entender algunos conceptos de esto. Entonces, volviendo al ejemplo que les decía de este paciente masculino de 33 años con diagnóstico de trastorno bipolar, 6 manías en el último año, en los últimos 14, bueno, más de 10 manías en los últimos 6 años, nuevamente está por manía, ya se estabilizó, va con su médico de la consulta externa que le quiere dar un excelente medicamento que ya leyó en los últimos metaanálisis que es el mejor, y a final de cuentas el paciente dice,
híjole, a mí nada me ha funcionado antes, no veo por qué ahora el medicamento que usted me va a dar me va a funcionar. Pues yo qué les diría, si el paciente comprende su enfermedad, si el paciente sigue un razonamiento lógico y pudiera ser que lo siga, porque a final de cuentas él ha vivido su padecimiento. Nosotros no sabemos lo difícil que ha sido para él haberse estado internando tantas veces en estos últimos años. Si el paciente puede expresar una opción que claramente lo está haciendo, nosotros tenemos la obligación de respetar la decisión que el paciente está tomando, siempre y cuando pueda argumentar el por qué ha llegado a esta decisión. Recuerden que ya no somos los papás de los pacientes y que ellos pueden tomar sus propias decisiones. Entonces, bueno, para hablar rápidamente sobre algunas herramientas que nos pueden ayudar a la evaluación, como un poquito más sistemática, más estructuradas, pues existen 4. El MACAT, que es de los más buenos porque en realidad tiene un video de entrenamiento, dura de 15 a 20 minutos, la aplicación, y te permite valorar las 4 dimensiones con puntajes del 0 al 2 para que uno al final tome decisiones. El Assessment of Capacity for Everyday Decisions, que ese pues también tiene sus ventajas, o el Capacity to Consent to Treatment Interview, que en realidad ese se ha visto que no es tan útil porque más bien se le presenta al paciente como viñetas y no justo se está evaluando la decisión que va a tomar el paciente en el momento dado. Y ahora hablando un poquito de los artículos que les mandé y bueno, de la capacidad en psiquiatría, pues se ha visto que la falta de capacidad en pacientes internados en hospitales psiquiátricos llega a ser hasta el 60%. O sea, está altísima los pacientes que no tenían la capacidad para tomar decisiones y que se encuentran internados. Y que esto va a variar según el diagnóstico psiquiátrico. Es un hecho que se ha visto cifras más altas en pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia o trastorno bipolar, y más bajas en otras como depresión o trastornos de la personalidad. Y también factores clínicos como la manía, la psicosis, las ideas delirantes o la pobre conciencia de enfermedad son cuestiones que pueden alterar la capacidad. En este otro artículo se utilizó el MACAT en pacientes con demencia, depresión y esquizofrenia. Y lo que se encontró es que el 67.7% de los pacientes con demencia no tenían la capacidad para tomar decisiones con respecto a su tratamiento. El 53.5% de los pacientes con esquizofrenia en el momento de la evaluación tampoco tenían la capacidad, y de depresión el 20% no la tenían. Y en otros estudios se ha visto que, por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia fallan en varias dimensiones, como en la apreciación, en la comprensión y en el razonamiento. Mientras que los pacientes con depresión, generalmente en la que fallan es en la de apreciación. En este otro estudio se vio que 2/5 de los pacientes admitidos de forma voluntaria a hospitales psiquiátricos en realidad no tenían la capacidad mental para tomar esa decisión, y aún así se consideró que pues podían ser admitidos de manera voluntaria. Y bueno, es un hecho que la relación entre la capacidad mental y el internamiento psiquiátrico involuntario pues es algo éticamente controversial y desafortunadamente poco estudiado, y que requiere que cada vez se vaya estudiando más, sobre todo cuando aparecen organizaciones que pretenden que los pacientes en cualquier momento sean ellos los que tomen la decisión. Nosotros como médicos vamos a tener que defender la otra postura de, bueno, tal vez un paciente no todo el tiempo pueda tomar esa decisión y tal vez habrá momentos donde vamos a tener que ir a la parte legal o a algún familiar para que tome esta decisión por ellos. Y bueno, ya por último, los pacientes con alteraciones cognitivas tienen más riesgo de no tener capacidad para tomar decisiones. Es un hecho que a más síntomas psiquiátricos hay menos capacidad. Los pacientes admitidos voluntariamente, pues sí, se ha visto que tienen más capacidad, pero también incluso pacientes admitidos voluntariamente se ha visto que pueden no tener la capacidad, y pues es importante a partir de esto que se creen nuevas estrategias para mejorar para mejorar los instrumentos, como por ejemplo el MACAT, o que inclusive se hagan programas de psicoeducación o de brindarles más información a los pacientes para que puedan tomar las decisiones de una mejor manera. Entonces me gustaría cerrar con unas últimas 2 diapositivas. Por ejemplo, lo que dice la declaración de la
lo que dice la Declaración de la Asociación Médica Mundial, que se llevó a cabo en el 2006, sobre los problemas éticos de pacientes con enfermedades mentales. Y en esta declaración se dice que si no existe el fallo legal de incapacitado, los pacientes psiquiátricos deben ser tratados como si fueran capacitados legalmente. Se debe respetar su opinión en las áreas donde puedan tomar decisiones legalmente, a menos que represente un serio riesgo para ellos o para otros. Y si un paciente no puede tomar decisiones sobre su atención médica, se debe obtener el consentimiento de un representante autorizado conforme las leyes vigentes del país. Y ya como conclusiones me gustaría decirles que evaluar la capacidad es una actitud de responsabilidad y respeto a los derechos humanos del paciente. La evaluación de la capacidad, sin duda, sigue siendo un área donde existen muchas más preguntas que respuestas. Sin embargo, debe de ser evaluada en los pacientes de manera individualizada, con la finalidad de respetar su autonomía y proteger a aquellos que sean vulnerables. El hecho de que un paciente tenga enfermedad mental, discapacidad intelectual o deterioro cognitivo no debe hacernos asumir que no va a tener la capacidad para tomar una decisión. Y cualquier persona de salud mental, o sea, cualquiera de nosotros, debemos de tener las habilidades para poder evaluar si un paciente tiene la capacidad o no. Muchas gracias.